¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura del tercer tomo del libro de Maurice Nicole, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Y nos hemos quedado en la page número 394. Y el comentario se llama La transformación de las impresiones. Como un pequeño comentario, su título, Enseñanza-trabajo, dice: Gottlieb dijo una vez, alrededor del 70% de las personas están enfermas debido a razones psicológicas. Por ejemplo, debido a impresiones equivocadas. Comentario. Empezaremos diciendo que hay tres fuentes definidas de enfermedad. Según la enseñanza del trabajo, la máquina humana absorbe tres alimentos completamente distintos, todos necesarios para ella. Comprendemos todos, aunque vagamente, que la falta de alimento apropiado en el sentido ordinario de alimento puede llevarnos a 1001 clases de enfermedades. La carencia de cítricos, por ejemplo, provoca el escorbuto y todas sus manifestaciones menores. La carencia de leche fresca, de manteca o de aceite de hígado, de bacalao, etc., provoca raquitismo en los niños y otras cosas en los ancianos. ¿Perdón? Perdón. La carencia de ciertas partes necesarias del trigo o del arroz dañan el sistema nervioso de diferentes maneras. El exceso o la carencia de grasas o carne o cereales provoca enfermedades de incalculable variedad. Digo que comprendemos que el alimento inapropiado en el sentido ordinario de la palabra suele dar origen a muchas enfermedades, pero no comprendemos que la máquina humana, para trabajar correctamente, no depende únicamente de esa clase de alimento. Depende de otras dos clases de alimento que no son claramente reconocidas aún por la medicina ordinaria, como lo es el que el cuerpo dependa del alimento en el sentido ordinario. Aunque la luz del sol, que pertenece a las impresiones, en cierto modo ya es reconocida como alimento. Esos otros dos alimentos son formulados en el trabajo como aire e impresiones. La gente no piensa que el aire es un alimento. Piensa aún menos que las impresiones sean un alimento. Por eso les recordaré otra vez el diagrama de los tres alimentos que penetran en la máquina humana y agregaré otros comentarios. Véase diagrama de la página 325. A ver. Página 325. Vamos a ver. Voy a separar aquí. Página 330, 328, 326. Ahí está. A ver. Se los voy a mostrar. Y ahorita lo leo poco a poco con ustedes, el diagramita. Tengo que darme una foto para poderlo conver. ¡Ay! Ya se me fue. Ya se me fue la transformación de las impresiones. Aquí está. Bueno, entonces en este diagramita dice el diagrama intervalo absoluto hasta arriba, Brahma no manifestado, Dios como uno, Dios como todo. Luego en el 1 hay un triángulo oscuro y hay un 6, Brahma manifestado. Hay un 3 en la izquierda arriba y hay un 12 abajo y dos círculos.
Luego hay 3 cuadritos, hombre 24, 696, planeta 12, ángeles 348, arcángeles 6124. Luego abajo hay otro cuadrito, vertebrados 48, 12, 192. Luego invertebrados 96, 24, 384. Plantas 192, 48, 768. Minerales 384, 96, 1536. Metales 768, 192, 3072. Y en el último cuadrito, que es de 536, 384 y abajo 6144, estado de la materia que carece de Espíritu Santo o tercera fuerza, y así la mayor separación de los opuestos. Abajo de todo esto hay una pirámide oscura y hasta el final dice un cuadrito, 3 puntitos, lo que come, luego abajo lo que come, y luego en la izquierda dice así mismo, y clave y una rayita. Entonces, ese es el diagrama que nos están pidiendo recordar, ¿no? O ver. Prosigo. Habrán notado que en ese diagrama el hombre es representado como un edificio, los cuadritos, ¿no? O casa de 3 pisos. En cada piso penetra una diferente clase de alimento. Las cifras 768, 192 y 48 señalan la relativa fineza o calidad del alimento. El alimento ordinario para el hombre, 768, por así decir, un alimento grosero y requiere muchas transformaciones en la máquina humana, esto es, digestiones sucesivas para poder servir. El aire es menos grosero, menos denso y experimenta digestiones o transformaciones más finas en el cuerpo. Y nuevamente, las impresiones son aún menos densas, esto es, mucho más finas. Ahora bien, cuanto más fina es una sustancia en el sentido de las sucesivas transformaciones, más poderosos son sus efectos. Es difícil hallar analogías. Relacionamos la palabra poderoso con la fuerza física, la violencia física, pero este no es su significado. Un caballo de carrera de pura raza es más poderoso en el sentido de trabajo que un caballo que arrastra un carro. ¿Por qué? Es mucho más inteligente. Asimismo, como ya lo han oído, Goldreich dijo que una papa cocida es más inteligente que una cruda. Así es preciso pensar por sí mismo, lo que en el trabajo significa una calidad más fina. Todas las sustancias que pertenecen a una calidad más fina son denominadas más inteligentes. Una papa cocida puede ser comida por un hombre, una papa cruda por los animales. Y recuerden, como algunos de ustedes lo saben, que nosotros mismos podemos ser y somos comidos porque somos alimento. Sí, imagínense nosotros que nos pavoneamos por la tierra, comiendo todo lo que produce como por derecho propio, somos a nuestra vez comidos por seres a los que no conocemos. En la escala de ser, representado por el rayo de creación, si somos más inteligentes seremos absorbidos mentalmente dentro de seres de un nivel más alto y participaremos en cosas maravillosas que a los seres más groseros no les es dado participar. Basta por el momento de este aspecto del trabajo salvo para decir que una persona atiborrada de actitudes, orgullo, autosuficiencia, falsa personalidad y cosas semejantes, no es un alimento aceptable para los seres de un nivel superior de inteligencia. La sustancia o energía interpretada como 768, el alimento ordinario, no es una sustancia tan inteligente como 192, la que a su vez no lo es tanto como 48. Hablemos una vez más de esta sustancia energía que penetra en el compartimiento más alto
de la fábrica de 3 pisos y es llamada impresiones. Y lleva el número 48. Se transforma en 24, en 12 y 12 en 6. Ahora bien, Gottlieb dijo sin ambajes, un hombre puede enfermarse debido a un mal alimento de impresiones. Agregó que la mayoría de las enfermedades tienen su origen en esto. Es decir, la mayoría de la gente se enferma primero psicológicamente. Si me preguntan qué es una enfermedad psicológica, les contestaré, tiene que ver con el comportamiento, con el compartimiento de arriba, en el diagrama que acabamos de ver, cuyo alimento son las impresiones. ¿Qué impresiones absorbe y con cuáles se identifica? Y también cómo las recibe y cómo las transforma, las digiere. Aquí me voy a parar tantito, amigos, porque perdón, amigos, les comento que me puse una cosa para los labios que dice que para que se hicieran más así. Y yo creo que es algo que lo hacen con chile, porque me arden mucho los labios, pero pues igual, están igual. Entonces, bueno, para que se mueran de la risa. Entonces, esto es muy importante y me detengo porque aquí, vuelvo a repetir. O sea, está hablando de que nos vamos a enfermar, ¿no? Depende de las impresiones, es decir, tiene que ver con el compartimento de arriba, cuyo alimento son las impresiones, dice aquí, ¿no? ¿Qué impresiones absorbe? O sea, ¿con qué impresiones realmente las vamos a tomar en cuenta, digamos, en la vida? ¿No? ¿Con cuáles se identifica? Aquí nos están dando una fórmula maravillosa, amigos, o sea, de las impresiones que nosotros vamos viviendo en la vida, obviamente haciendo un gran esfuerzo, por supuesto. Aquí lo importante para no enfermar, digamos, es con cuáles nos identificamos y cómo las absorbemos, cómo las recibimos y cómo las transformamos. Y aquí vamos a poner, las digiere, ¿no? Porque estamos haciendo un comparativo con el alimento ordinario, ¿no? Yo me como ahorita un bistec, lo tengo que masticar muy bien, no tengo que pasar por el bol alimenticio, lo tengo que suavizar, lo tengo que pasar, la saliva lo va deshaciendo, ya sabemos todo ese proceso. Es un proceso lento para que digiera yo esa carne, ¿no? Entonces es más pesado el alimento, aquí según lo que es el cuarto camino. Después seguiría el aire, porque bueno, inmediatamente que respiramos, si respiramos gas, nos empezamos a marear y a sentir mal, ¿no? Pero es más rápido que el alimento, el hecho de que ya nos cause un efecto, ¿no? Y aquí la impresión es mucho más sutil, es 48, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que lo importante de en un momento dado poder llegar a tener una enfermedad, generalmente te dicen aquí, primero es psicológica y después se deriva en una enfermedad pues, física, ¿no? Perdón. Entonces aquí nos están dando una fórmula para ponernos abusados y si nosotros podemos transformar la manera en cómo absorbemos esa impresión determinada, en cómo no tratar de no identificarnos con esa impresión, observar cómo la estamos recibiendo y cómo la podemos transformar, ya sea para bien o para mal de nosotros. Es decir, cómo la vamos a digerir para que en un momento dado o nos haga bien o nos haga mal, ¿no? Entonces esto es bien iluminador, digamos, ¿no?
en cuestión de una mentalidad dispuesta a hacer un cambio, ¿no? Porque esto es fabuloso de observar, amigos. Bueno, yo lo observo con lo más sencillo que son las gripas, ¿no? Yo tiro por viaje, hace muchos años que pude llegar a observar que en cuanto yo tenía un disgusto, ya sea con mi hijo, ya sea con mi mamá, ya sea con la pareja, ya sea de trabajo, y entonces llegas tú a tu casa consternada de o cómo resolverlo, o con el mal sabor de lo que te dejó esa impresión de haber vivido ese pasaje con esa persona, inmediatamente me empezaba la gripa. Entonces, en cosas mayores que uno va teniendo una actitud determinada hacia un determinado tema, que puede ser un tema que esté sucediendo dentro de tu familia, o a una determinada forma de ser de un hijo o de un padre o de un esposo o de algún colaborador de trabajo que constantemente lo estamos viendo. Entonces, si esa actitud y esa impresión que esa persona o ese conflicto nos da continúa intermitentemente, es como si fuera un alimento que está dentro de nuestro cuerpo en malas condiciones, en algún punto nos va a enfermar. En algún punto nos va a enfermar. Entonces, esto es bien interesante porque si nosotros tenemos la posibilidad de estar pendiente cómo estamos recibiendo esta impresión, si sí o si no nos identificamos con ella, y si sí nos estamos identificando, poder hacer el esfuerzo de desligarnos de eso, de no engancharnos, como dicen ahora, ¿no? De no engancharte con ese conflicto. El no engancharte no quiere decir voltear y cerrar la puerta e irte, ¿no? Por ejemplo, si eres una madre y estás con un hijo conflictivo que tiene un problema por cualquier circunstancia y te está causando a ti zozobra y todo, no quiere decir que agarres la puerta y te vayas y dejes al hijo ahí con el problema. El no identificarse no es eso. El no identificarse es tratar de separar esa emoción que te está pegando, que te está afectando, para que de una forma más neutral, para que de una forma más ecuánime y consciente, puedas ayudar a ese hijo y puedas ayudar a esa mamá o puedas ayudar a esa pareja, si te lo permiten, ¿no? Pero no enganchada, no totalmente enfrascada en esa situación. Miren, brevemente les voy a platicar algo que ya les había platicado yo en otros capítulos, pero creo que es algo más o menos. Cuando mi mami vivía, ella ya estaba viviendo primero con su nuevo marido, ¿no? Porque se volvió a casar, yo me casé, estábamos cada quien en su casa con sus diferentes maridos y sus diferentes vidas, pero cuando su esposo falleció, su segundo esposo falleció, pues estaba sola, ¿no? Entonces yo me la traje a vivir conmigo. Entonces durante ese lapso de tiempo hasta que mi mamá falleció, nos agarraron 3 temblores. Entonces esa es una forma un poquito de... Entonces, la primera vez, las primeras 2 veces, yo tenía la posibilidad de rentar una casa de 2 pisos, primero allá por Televisa y luego a la salida de Cuernavaca. Y la recámara de mi mamá estaba arriba, ¿no? Solitas ella y yo. Y de repente, pum, 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 pum. Entonces, si yo la impresión de ese temblor y de que tengo que salvar a mi mamá, y me invade completamente, me identifico completamente con, tengo que sacar a mi mamá de aquí, nos vamos a morir. Entonces, bajo esa mentalidad, en las 2 ocasiones, pues yo lo hubiera tratado de cargar, que mi mamá pues era una persona chiquita, pero sí pesaba, ¿no? Y yo no soy tan grandota, ¿no?
En la primera casa eran unas escaleras de caracol y en la segunda eran rectas. Entonces, si yo bajo la impresión y la identificación de ese momento, me identifico completamente y la agarro y como puedo la agarro del brazo o la jalo o lo que sea, iba a suceder un accidente o yo la iba a lastimar porque ya tenía sus huesitos muy delgados o la iba a poder llevar hasta el principio de la escalera y nos íbamos a rodar las dos, porque mi mamá también es muy nerviosa y se pone a gritar. Bueno, se ponía a gritar. Ay, mija, Dios mío, nos vamos a morir. Bueno, entonces, bendito sea el Señor. Miren, amigos, ya si Diosito te quiere llevar en ese momento, te va a llevar de todas maneras, pero lo importante es que le pidamos a Dios la posibilidad de actuar lo más conscientemente que podamos. Yo no la puedo sacar a mi mamá, amigos. Si yo la trato de jalar, o le voy a tronar un hombro, o la voy a tirar en el suelo, porque en esa impresión y en ese identificarme yo con ese momento, voy a actuar inconscientemente. Entonces, mire, yo me sentaba junto a ella, le agarraba su manita y nos poníamos a rezar. Ay, mija, ahorita pasa, mamá, ahorita pasa, mi amor, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos poníamos a rezar en las dos ocasiones. Y en la tercera ocasión que me agarró aquí en mi casa, que donde estoy ahorita, que es planta baja, también me agarró solita con ella. Y yo no la puedo cargar. Entonces, te pones en las manos de Dios y creo que haces lo más consciente. Porque si yo la jaloneo, la empujo o la trato de levantar y se me cae, entonces sí, le voy a romper un hueso de la cadera o la voy a lastimar de su cabeza. O peor, o pasa a mayores todavía, ¿no? Afortunadamente no nos pasó nada. Pero bueno, creo yo, a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues yo si me hubiera tratado de sacar a mi mamá, aunque sea arrastrándole en el suelo, jalándola de los brazos, ¿no? Porque mi mamá ya no caminaba, ya no podía caminar. Allá por Cuernavaca todavía sí caminaba con el bastón, ¿no? Pero yo no la podía ni levantar a veces ni para cambiarle el pañal, porque estaba pesada, sí estaba pesada. Entonces, bueno, a lo que voy es, pienso yo, que esto nos está dando una gran claridad de cómo, si nosotros persistimos en no fijarnos, tomar la impresión, como quien dice, absorberla, comerla, ¿no? Identificándonos con esa impresión, casi llevándonos esa impresión en nuestro corazón, ya sea de odio o de rencor o de venganza, y la seguimos alimentando y seguimos identificados con ella. Y todo esto, ahí viene la úlcera, ahí viene la diabetes, ahí viene una cosa, estamos hablando de enfermedad, ¿no? Y yo creo que sí, porque todo esto de la gastritis y todo viene de los nervios, de estar refunfuñando, de estar o nerviosa porque todo crees que va a pasar, ¿no? Bueno, continúo. Dice, supongo que todos ustedes saben, por medio de la observación de sí, que si se dejan dominar por las sospechas, tienden a absorber únicamente las impresiones de los otros, de la escena exterior visible, que amplifica sus sospechas. Es tan fácil sospechar y es tan difícil llegar a ser pasivo a lo que los otros hacen y dicen. Miren, yo les voy a comentar, aquí es muy importante esto que están diciendo aquí, porque yo en ese momento les voy a platicar. Acabamos de estar en Monterrey con maduras solteras y desesperadas. Entonces hay una chica que ayuda a cambiarnos. Yo tengo cambios muy rápidos. Entonces generalmente yo soy de esas personas que trata de ser autosuficiente porque si le encargas a alguien más el escenario, ¿no? Para mí, pues es mi trabajo, ¿no? El sombrero o el pantalón y no te lo tienen ahí y entonces ya no saliste escena, ¿no? Porque tenemos muy poquito tiempo para cambiarnos. Entonces yo trato de ingeniármelas
para ponerme un pantalón debajo de otro pantalón y ligas que me agarren el otro pantalón abajo con velcro para que no tenga yo que cambiarme tan lento. O sea, trato de ser autosuficiente. Entonces ella casi está ayudando a la señora Norma Lazareno y a otra compañera que tenemos ahí, Bárbara Torres. Entonces yo casi no le doy lata, ¿no? Yo tengo la rodilla izquierda, la tengo muy mala. Bueno, entonces subo y bajo escaleras. Nos tocó un teatro que subía y bajaba escaleras y acomodaba yo mi ropa y donde pongo esto y una silla y bueno. Entonces, aquí están hablando de la sospecha. Yo desde que conozco a esta persona he sospechado, es una impresión mía, ¿no?, que no le caigo bien. Entonces dice aquí, es tan difícil llegar a ser pasivo a lo que los otros hacen y dicen. Es muy difícil. Porque entonces tú empiezas a dar por hecho cosas que a lo mejor ni existen. Entonces yo, desde que empieza la temporada, ya creo que le caigo mal, ¿no? Porque a mí no me ayuda, no me dice le plancho algo, le ayudo en algo, que es, eso la contratan para ayudarnos a todas. Sin embargo, yo, ahí con mi rasgo de la personalidad y mi actitud de que no quiero dar lata y que quiero hacer todo por mí misma y todo, pues no pido ayuda, pero estoy esperando, ¿no? Estoy sospechando que ella no me quiere dar esa ayuda. Entonces, bueno, para no hacerse el cuento largo, hicimos 2 funciones. En una apenas si me ayudaba con el cambio más rápido, pero en una tengo yo un abriguito rojo que se le tienen que meter las mangas y ella es la que me está viendo a mí al ponerme el abriguito, ¿no? Entonces yo con la idea de ya vamos a entrar y todo, salí y no me había metido, no me había dicho meta las manos, señoras, en las mangas. Ella me está viendo, ¿no? Entonces empieza uno a sospechar, lo hizo a propósito, ¿no? Uh-huh. Entonces salí y pues ahí mismo en el escenario yo metí mis manos en las mangas del suéter, que es amplio, ¿no? Entonces, esto que están diciendo aquí es muy difícil de hacer porque generalmente las personas, incluyéndome yo, siempre estamos queriendo ver lo negrito en lo blanco, ¿no? Siempre estamos queriendo ver el frijolito en el arroz, ¿no? Entonces, yo ayer iba a hablar con el productor para decirle a esta señora no me ayuda en nada, porque cuando terminó la tercera función, la segunda función, pues ya ella estaba acomodando toda la ropa y el último cambio que yo tenía estaba tirado en el suelo. Todo, las blusas, el pantalón, todo en el suelo. Y ella ya acomodando en una maleta, tranquilamente, todas las cosas. Entonces, la mente, ¿cómo funciona? Esta persona no me quiere ayudar en nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto aquí, tratando de no identificarte, porque bueno, ahí está la cosa, la vida te va llevando y la vida te sucede, hay que estar muy alerta, ¿no? Entonces, como estaba yo trabajando y tiqui, vi las cosas en el suelo, ahí está, es la actitud inmediatamente, ¿no? ¿Por qué esta señora no me ayuda, no? Entonces, bueno, hasta soy bendito sea Dios, yo creo que la decencia ante todo, ¿no? Entonces le dije, oye amiga, yo casi no te doy lata, casi no te molesto con todos los cambios durante todas las 2 funciones, no te he molestado. Entonces digo, como mínimo, no es que me acomodes mi ropa, pero es que si la ves en el suelo y ya estamos en otra escena y te da tiempo perfecto, pues nada más te voy a pedir que me pongas mi ropita en la silla, ¿no? Yo después la acomodo. Creo que eso está bien porque eso es una labor que tiene ella que hacer, apoyarnos, ¿no? Yo creo que estuvo bien que le haya yo dicho. Ahora, una cosa es que le haya yo dicho y otra cosa es que me quede yo con la idea, esta persona me odia y yo voy a hacer lo que yo pueda por quejarme de ella y porque le llamen la atención o algo, porque no me lo vuelve a hacer. Entonces, fíjate, ahí yo ya empiezo a comerme, porque eso te empieza a hacer daño, ¿no? Inmediatamente lo sientes en tu cuerpo. Porque ya no estás contenta, ya no estás tranquila, ya no estás gozando de la obra, ya no estás en paz, sino estás rumiando y guardando la maleta y guardando tus cosas. Esta tipa no me ayuda en nada, ¿no? No me ayuda en nada. Y es el colmo porque yo no doy ninguna lata. Pero si uno puede
esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Llegar a ser pasivo a lo que los otros hacen y dicen. Porque ahí viene la clave de todo, amigos. Y miren que no fue tan rápido el logro que yo tuve, porque toda la maleta la hice rumiando, que cómo era posible que esta señora no me pudiera ayudar en nada. Y yo tenía muchos cambios de ropa. Entonces, por ahí qué bueno que no me olvidó nada, porque ya estaba yo metiendo las cosas, ¿ves? Ya estaba yo metiendo las cosas a la maleta enojada, indispuesta. Cuando habíamos dado 2 funciones preciosas y la gente nos había aplaudido a raudales y estábamos queriendo todas apoyar al productor para que la siguiera poniendo porque nos sentíamos muy contentas entre todas y todo. También estaba yo gozando de ese momento, pero por uno de los lados de mi pensamiento. Entonces, cuando nos dijeron que estaban unos tacos allá abajo, yo ya había acabado casi de empacar mis cosas. No lo pensé de esta manera, es decir, pero lo observé. Afortunadamente pude observar mi actitud que me estaba llevando a sentirme mal. Mi actitud de cómo es posible si yo soy tan buena. Esa es una actitud mía. ¿Cómo es posible si yo soy tan buena? Yo no doy lata en nada. ¿Cómo es posible que no me echen la mano hasta con ganas, ¿no? Porque soy un amor. O sea, el centro del universo, ¿no? Entonces, ya, subió esta muchacha y de repente dijo, su abrigo está allá abajo, señora, ¿quiere que se lo suba? Vaya, dije, qué bueno, ¿no? Bueno, es alguna manera de congratularse conmigo, ¿no? Entonces ya me subió el abrigo, ya le di las gracias y ya lo guardé y todo, ¿no? Entonces, ya no seguí rumiando sobre eso. Porque claro, como yo lo comenté y las muchachas vieron que yo le dije que porque me dejaba la ropa en el suelo, ya después la pelangochita me estaba diciendo, oye, sí, quéjate porque cómo es posible, no te ayude en nada, está viendo que la necesitamos y no nos echa la mano. Entonces yo ya no le seguí dando cuerda a eso, porque me iba a quitar mis ganas de comerme los taquitos calentitos que nos habían acabado de llevar, me iba a quitar mi alegría de haber hecho la obra padrísimo, todo había salido muy bien. Entonces, esta sospecha de la que están hablando aquí, sea fundada o sea infundada, aquí es lo que hay que entender muy bien, amigos, de este trabajo tan maravilloso. No hay que permitir que nos perturbe. No hay que permitir que nos perturbe. Porque en el momento en que dejas entrar esa impresión, y esa impresión es turbia y es mala y es oscura, te empieza a hacer daño físicamente. Y esa es una realidad, es una verdad. Y uno no lo nota porque obviamente no tiene ahí unos aparatos maravillosos, así de los extraterrestres. Mira, esa impresión está entrando en tus células y te las está dañando. Y esto más adelante, si tú sigues con eso, se va a derivar en... No hay nadie que nos lo pruebe, pero es un estado, es un sentir. Ya te quitaron tu paz, ya te quitaron tu alegría. Y tú misma te la estás quitando. Por 1000 razones. Ahora, una de las razones puede ser que te odie. Y, bueno, ya, no te ayudó en esa ocasión. No te ayudó. Recoge, la vida te pasa. Recoge tus cosas. La función salió preciosa. Saliste vestida perfecto en todo. Mete tus cosas a la maleta. Y después, de una manera razonable y tranquila, si se presenta otra ocasión, se lo hace saber al productor. No quiere decir que te dejes aplastar por la gente, pero que lo hagas sin identificarte con eso y sin que te quite tu alegría. Oye, nada más te va a pedir que esta chica, o vamos a hablar con ella y a sentarla con ella para que de frente yo sepa de qué manera puedo yo contar con ella. Para que tú como productor también me digas, porque pues no sé si me puede ayudar a sacar mi ropa, a meter mi ropa, a vestirme en algunas ocasiones en que ella esté libre y ya haya atendido a la señora Norma Lazareno, que por supuesto es la principal,
más para saber y que ella sepa que yo te estoy diciendo a ti que quiero saber en qué me va a echar la mano, porque también, ¿no? Se vale, ¿no? Entonces, esto es muy importante, amigos, porque no hay que dejar que una sospecha nos quite esa alegría y esa paz. No importa, volvemos a repetir y a afirmar subrayándolo, si para usted es o no justificada, porque es una sospecha. En ese momento no se puede, digamos, constatar, ¿no? Pero si es una sospecha más a mi favor, no se enganche con eso. Si la persona o las personas que están con usted no le están dando la retroalimentación que usted pensaba que era necesario que le dieran, como en mi caso esta persona, no espere nada de nadie. Y en el momento en que no espera uno nada de nadie, se libera uno y libera uno a la persona a la que, pero me tendría que haber ayudado, me tendría que haber saludado, me tendría que haber besado. Le tengo que caer bien, ¿por qué? Hay veces que no le cae uno bien a las personas, mejor, no sé, de toda la vida no le ha caído bien, quién sabe, ¿no? Es una sospecha, volvemos a lo mismo. Entonces, que no nos importa absolutamente nada. Uno llega a su obra, uno prepara sus cosas, uno trata de salir, y a lo mejor es totalmente lo contrario, a lo mejor es un carácter así seco de ella, y sinceramente, pues te ayudó en lo que pudo, ¿no? No se sabe, por eso uno no hay que dejarse enganchar por nada. Entonces, continúo. Dice, y es tan difícil llegar a ser pasivo a lo que los otros hacen y dicen. Tenemos aquí un sencillo ardid, impuesto por las fuerzas cuyo objeto es mantenernos dormidos, exacto, y hacer uso de nosotros. Exacto. También otro pensamiento muy bonito es, en cuanto uno se engancha de la impresión negativa, si ustedes pueden vislumbrarse así, es uno un títere del demonio. Inmediatamente sientes que te pone el gancho aquí, te pone el gancho acá y empieza a jugar contigo como una marioneta, porque ya estás ahí enganchado. Y eso es lo que el demonio o el mal o el infierno o la peste o como lo quieran ustedes imaginárselos para que les dé un shock, ¿no? Ya te tiene ahí, porque ya te quitó tu paz, ya te quitó tu alegría y ya logró engancharte con ese evento, con esa impresión, y que tú estés en un estado negativo. Pero entonces, si ustedes se llegan a observar, dices tú, ¿a quién tú no me vas a agarrar? No me vas a agarrar. Entonces, mira, me zafo de tu gancho, me zafo del otro gancho, y yo no estoy alimentando, comiéndome esa impresión y reaccionando a mi vez negativamente bajo el embrujo de esa impresión negativa o de esa sospecha o de esa duda que tú me estás queriendo dar con esta impresión. Entonces no lo logra. Entonces dice, porque nos quiere mantener dormidos y hacer uso de nosotros, como títeres, ¿no? Les haré una pequeña sugerencia. Si una persona solo tiene actitudes fijas y ningún pensamiento individual interior, es lo mismo que si descendiese al infierno y permaneciese allí. Pues sí, porque no hay ningún impulso de quererse zafar de eso, ¿no? Es una mala pesadilla, ¿no? ¿Por qué? Porque cede a lo peor de sus emociones negativas que infestan el centro emocional. Lo dañan, lo enferman. Repito, que infestan el centro emocional. ¿No es acaso una de las cosas más fáciles del mundo sospechar de otra persona? Pues sí, puedes sacar mil sospechas infundadas, ¿no? Todo parece ajustarse perfectamente. ¿Y no es acaso la cosa más difícil del mundo sospechar que uno mismo tiene sospechas? La sospecha se debe siempre al identificarse. Y recuérdelo, identificarse no es amar.
y nos lleva al odio muy rápidamente. Fíjate qué hermosura. Se los vuelvo a repetir y recuérdenlo. Identificarse no es amar y nos lleva al odio muy rápidamente. Ahora bien, este es un ejemplo que nos muestra cómo el alimento de impresiones puede enfermarnos y se aplica a todos nosotros. Tomemos ahora lo que es llamado nostalgia o añoranza. He visto en la Primera Guerra Mundial, cuando estaba en el extranjero, tantos casos, por así decir, de colapso físico cuyo origen se situaba en la esfera de las impresiones. Ya no eran más las acostumbradas impresiones que provienen del querido hogar, de la querida patria, de la querida mamá y así sucesivamente. Por eso la persona se enferma, no por causa de carencia de alimento ordinario o de aire, sino por falta de impresiones. ¿Capta usted lo que se quiere esclarecer aquí? Dichas personas no son aún adultas. En el caso de un hombre, no es todavía adulto. Mira hacia atrás. Su espíritu mira hacia atrás. Así, donde quiera que vaya, hasta si da la vuelta al mundo, en realidad no absorbe nuevas impresiones, porque anhela hacer lo que ya es incapaz de hacer. Por cierto, hablando sobre este particular, no pienso referirme a la mujer. Ahora bien, un hombre, una mujer, hablando psicológicamente, pueden mirar hacia atrás o hacia adelante. Aquí en el trabajo se libra una gran lucha, de la cual solo diré que si cree todo lo que enseña el trabajo, podrá mirar hacia adelante. Y no me estoy refiriendo a nuevos éxitos en los negocios, ni a las mujeres, ni a las citas, ni al honor. No. Quiero decir que algo interno invierte su rumbo y entonces se da uno cuenta que no debe mirar más hacia atrás. Cristo dijo: ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entre paréntesis, Lucas 9 en números romanos, 62 en números arábigos. Ahora bien, si tiene la costumbre de recibir las impresiones negativamente, es inevitable que mirará hacia atrás y se enfermará. No tan solo esto, si está en el trabajo, no será capaz de progresar, porque sea cual fuere la fuerza que logre por medio de los enfermos de trabajo, esta será siempre consumida por las habituales emociones negativas que le hacen perder todo sentido de dirección. Es por eso por lo cual el trabajo pone tanto énfasis sobre la necesidad de llevar la conciencia, las emociones negativas, mediante la observación de sí y percibirlas, porque solo de esa manera se puede trabajar sobre ellas y no identificarse con ellas. Si la mayoría de las impresiones entrantes alimentan a los pensamientos y emociones negativos, cuán grande es nuestra oscuridad interior y cuán lejos estamos del trabajo. Voy a volver a repetir. Si la mayoría de las impresiones entrantes alimentan a los pensamientos y emociones negativos, cuán grande es nuestra oscuridad interior y cuán lejos estamos del trabajo. Ahora bien, las impresiones que penetran como energía 48 pueden sufrir, como se dijo, 3 transformaciones. Esto es, llegar a ser una energía más fina, más hábil, más inteligente, que lleva al número 24 y luego al 12 y finalmente al 6, que es la energía más elevada
y más inteligente que el hombre puede producir. Pero esto no sucede en la naturaleza. No tiene lugar en el hombre dormido, en el hombre mecánico. Solo cuando se empieza a trabajar sobre las impresiones y la forma de recibirlas a la luz de una sucesión de ideas que al parecer no derivan de la vida, se inicia esta transformación de las impresiones. ¿Qué? Les pregunto, ¿qué han transformado hoy a este respecto? Su máquina humana ya ha transformado considerables cantidades de energía 768 en materias cada vez más finas. Sí, pero esto fue hecho para ustedes. La transformación del alimento llamado impresiones no es hecho para ustedes. Y es ahí donde un hombre mecánico puede dejar de ser un hombre mecánico. La transformación de las impresiones es llamada en el trabajo darse a uno mismo el primer choque consciente. Sí, ya lo han oído antes, no cabe duda, pero ¿han tratado de darse ese choque consciente? ¿Han tratado alguna vez de recibir las impresiones entrantes del mundo de una manera completamente nueva? Por cierto, serán incapaces de hacerlo si no han empezado a pensar de una manera nueva. Y recuerden, el trabajo con toda su enseñanza y sus ideas se propone inducirnos a pensar de una manera nueva. Esto es, a no ser que no hayan empezado por sí mismos a ver alguna verdad en la enseñanza del trabajo, nunca serán capaces de darse a sí mismos el primer choque consciente. Esto es, nunca serán capaces de recibir impresiones de una nueva manera, que equivale a decir que nunca serán capaces de transformar las impresiones. Recuerden que las otras personas son impresiones y todo en la vida externa son impresiones que reciben y contra las cuales reaccionan de una manera u otra. Una persona consiste de impresiones y el efecto que producen sobre ustedes. ¿Entienden lo que esto significa? Una persona consiste de impresiones y el efecto que produce sobre ustedes. ¿Sí? Casi estamos hechos de, ¿no? ¿Entienden lo que esto significa? Aquí termina. Y bueno, pues ya me extendí mucho, pero sí, quise yo parar un poquito para dar un poco, ahora sí que la impresión, la plática pues de lo que para mí me acaba de suceder con esta persona. Entonces se aplica perfectamente la sospecha, la duda y la impresión que me causaba, el malestar que me empezó a causar. Y por fortuna no luego, pero empecé un poquito a darme cuenta, a trabajar sobre eso. Ya en la mañana que nos citaron a las 5 y 6 y media de la mañana para irnos al aeropuerto, había un buffet. Entonces estaba tardando uno de los chicos, ya estaba ella sentada ahí junto con mis otras compañeras. Entonces les dije, ¿gustan un cafecito? Voy por uno. ¿Quieres, mi reina, un cafecito? No, señora, muchas gracias. Y ya me bajé y me traje mi café, respirando libremente, porque si no, hay como una atadura negativa hacia esa persona. Y es una impresión de ella que se te queda enganchada y siempre que la veas y siempre que me toque trabajar con ella, voy a estar pensando eso. Y no quiero que me atrape esa impresión, ni que me haga daño, mucho menos. Entonces, bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.